Abogados, ¿qué ley insólita te ayudó a ganar un caso? El caso más extraño con el que he tratado fue Joly contra Pelletier, 1999, OJ. No, 1728, DSCJ. Hice alguna investigación sobre este caso cuando era estudiante de Derecho. Un poco de contexto. Esto fue en una época en que la Corte de Apelación de Ontario había sostenido que, si había algún hecho en disputa, un caso no podía ser desestimado mediante un juicio sumario. Este ya no es el caso hoy en día. Se descubrió que esta postura básicamente arruinó el juicio sumario como un proceso útil, pero era así en aquel entonces. En tal moción, se asumía que todos los hechos alegados por el demandante eran verdaderos. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Un hombre demandó, entre otros, al Colegio de Cirujanos Dentales, por perseguirlo e interferir en su capacidad para vivir como un marciano genérico. El demandante afirmaba que había sido clonado a partir de escombros espaciales que la NASA encontró en los años 60. Afirmó que tenía una prueba genética para demostrarlo, pero que esta había sido falsificada por la CIA como parte de la conspiración en su contra. Bueno, naturalmente, esta afirmación suscita la preocupación de que el demandante estuviera loco, pero no había evidencia, aparte de sus extrañas afirmaciones, de esto. En la corte, el caso se resolvió en dos fundamentos alternativos. Primero, por los aburridos argumentos de que el caso era evidentemente frívolo y molesto, porque era absurdo. Sin embargo, también se decidió sobre la base más entretenida de la capacidad para demandar. La jueza Epstein sostuvo que solo una persona podía iniciar una acción en Ontario. Las reglas de procedimiento civil definen una persona como un ser humano o una corporación. Todo el caso del demandante se basaba en que él era un marciano. Si no era un marciano, su caso no tenía mérito. Si era un marciano, no tenía capacidad para iniciar una demanda en Ontario. En resumen, ahora tenemos un precedente de que los marcianos no pueden demandar en Ontario. Gané un caso donde el demandado, la ciudad de Nueva York, intentó aprovecharse de una ley realmente estúpida, que logré usar para ganar el caso. Se trataba de un caso de resbalón y caída en el que mi cliente tropezó con un pedazo de la acera rota afuera del Museo de Historia Natural y se rompió el brazo y la muñeca. La ley establece que un propietario es responsable de la acera directamente frente a su propiedad, siendo la teoría que, incluso si no pueden repararla, tienen el deber de advertir a las personas sobre los peligros y marcar el área. El museo era propiedad de la ciudad. Hay otro concepto llamado inmunidad soberana, que implica que los gobiernos no pueden ser demandados sin su consentimiento. Así que la ciudad aprobó una ley muy estúpida que le eximía de la norma de no poder ser demandada por lesiones en la acera, a menos que pudieras demostrar que estaban al tanto del peligro. Es decir, tendrías que mostrar que informaste al secretario de Estado, gobernador, alcalde, etc., sobre la grieta específica en la acera antes de que ocurriera la lesión, y debías hacerlo por escrito con suficiente tiempo para que la ciudad pudiera solucionarlo. 180 días de anticipación si no recuerdo mal. En circunstancias normales esto es imposible, porque nadie anticipa tropezar en la acera 180 días antes, con la previsión de escribirle una carta al alcalde sobre esa grieta específica. Afortunadamente alguien tuvo esa previsión, y había una organización sin fines de lucro llamada Big Apple Maps, que recorría la ciudad con mapas de propiedades gubernamentales, registrando con una especificidad increíble cada grieta en la acera, bache, protuberancia y otro peligro, y luego publicaban estos mapas mientras entregaban copias al gobierno, con el objetivo expreso de combatir las defensas de inmunidad soberana en casos de resbalones y caídas contra el gobierno. Conseguí uno de esos mapas y visité el lugar, y pude tomar fotografías de la sección de la acera donde mi cliente cayó, y se podía ver concreto recién colocado sobre el área en la posición exacta indicada en el mapa, mostrando dónde se había reparado la acera después de que mi cliente se resbaló. Básicamente, el abogado del gobierno presentó la defensa de inmunidad soberana, y explicó todos los pasos estúpidos que hubiera necesitado seguir para superar su moción de desestimación. Mi respuesta fue, «Oh, ¿te refieres a esto?», y les di el mapa. Acuerdo inmediato. Tuve mi camioneta personal remolcada de un estacionamiento de Walmart por estar ilegalmente estacionada. Esto me molestó mucho, así que decidí investigar y leer todas las leyes de estacionamiento remolque en Ohio. Después de leer dichas leyes, llamé a la compañía de remolque responsable de lo que asumí que era un remolque indebido, e informé sobre sus errores. 1. No había señales que indicaran la información adecuada, como prohibido estacionar, nombre de la compañía de remolque, etc. En todas las entradas del estacionamiento, regresé y verifiqué, y la entrada que utilicé no tenía señal.
También me aseguré de grabar un video y tomar fotos. 2. Contacté a la oficina del sheriff local y a otra oficina, no recuerdo su nombre, y ambas dijeron que el remolque de mi camioneta nunca fue reportado. Hay una ley específica que dice que si remolcas un vehículo, debes tomar fotos e informar a las autoridades locales sobre el incidente dentro de un cierto periodo de tiempo, como 24 horas o algo así. 3. La ubicación de su lote donde llevaron mi vehículo estaba a más de 30 millas de Walmart. Es ley que debe estar dentro de 30 millas, ellos estaban a como 31 a 32 millas de distancia. Así que, después de explicarles esto bastante bien, y de recibir muchos comentarios negativos sobre cómo nunca habían tratado con alguien como yo antes, cómo de complicado soy, que debería simplemente pagar los $150, los amenacé con acciones legales. Dije que podía llevar esto a un tribunal de reclamos menores y demandarlos por 3 veces la cantidad que habría perdido, al menos 3 por 150, y que la persona que remolcó mi camioneta podría enfrentar un cargo menor. No hace falta decir que cedieron y me dijeron que podía ir a recogerla gratis cuando quisiera. Colocaron una señal en la entrada que utilicé en una semana y probablemente comenzaron a seguir las leyes después de eso. Jaja. Edición. Para aclarar, afirmaron que estaban dentro de 30 millas aéreas de Walmart y que Google Maps no cuenta para eso. No estoy seguro de eso, pero es interesante. Una vez gané un caso que prohibía la posesión o el transporte de orina con el fin de adulterar un examen de orina. No era orina falsa, hecha en laboratorio, proveniente de un sitio web. Edit. Me doy cuenta de que aquí formulé mal la frase. Tenía un cliente que fue sorprendido con un pequeño contenedor de orina que supuestamente podría ser humana y que podría o no haber estado a punto de usar para arruinar un examen de sustancias ilícitas. Dado que no había interferido con un examen de sustancias ilícitas, ni había intentado realmente hacerlo todavía, no podía ser acusado de eso. Así que se le acusó de intentar transportar orina con el propósito de adulterar un examen de orina. Lo que significa, pude argumentar que 1. La fiscalía no había demostrado que era orina humana, no la habían probado. 2. Nos privaron de la oportunidad de probarla porque el oficial la vertió antes de devolver el contenedor al cliente. 3. Mi cliente podía testificar literalmente que no era orina humana. Todavía es conocido en la oficina como el tipo de orina. Tenemos muchos apodos así por aquí. El tipo de orina, el tipo de panel de yeso, el tipo de patada de burro, el tipo de camión de bomberos, la chica de la mochila, el tipo de tablero de cornhole. Bonus. El fiscal se ofendió porque hice una moción para suprimir la búsqueda de mi cliente, basada en una violación de la Cuarta Enmienda. El fiscal pensaba que habíamos acordado que la búsqueda era válida. La búsqueda era válida, según los hechos en el informe policial. No es mi culpa que el oficial de policía testificara de manera poco clara una vez que subió al estrado. No es una ley legal, sino una ley de la física. Estaba actuando en un caso de gran importancia financiera, en el que se discutía el movimiento de un objeto extremadamente pesado y costoso. Una de las partes contrarias, el demandante, nombró a un experto, que calculó la energía del objeto en movimiento utilizando una fórmula incorrecta. Dios sabe qué estaba pensando. No utilizó la fórmula incorrecta por error, la fórmula que usó era un sinsentido. Y no era solo un error tipográfico, tenía varios caracteres incorrectos en comparación con la fórmula correcta. De todas formas, resulta que me iba muy bien en matemáticas en la escuela secundaria, y detecté el error. Contacté a los abogados que representaban a los otros, 2, demandados, y les señalé el error, y acordamos que ninguno diría una palabra hasta el momento adecuado. Conseguimos 3 libros de texto de secundaria, diferentes, que mostraban la fórmula correcta. Este tipo sube al estrado, y, durante el contraexamen, lo llevamos a aceptar que su cálculo de energía es completamente crítico para todo su análisis. Entonces, ¡bam!, le presentamos el primer libro de texto. Él niega estar equivocado, y dice que el libro de texto debe tener un error. Le presentamos el segundo libro de texto, y se pone pálido, pero mantiene su posición débilmente. Con el tercer libro de texto, se rinde y admite que ha arruinado todo. No hace falta decir que el juez dejó claro, tácitamente, que ya no tenía interés en la experiencia de ese experto. Y sí, ganamos. La moraleja de la historia: no contrates abogados que solo sepan de leyes. El informe de ese tipo había sido revisado por al menos 4 abogados, y probablemente más, en su equipo.
y ninguno de ellos tenía suficientes conocimientos básicos de matemáticas para notar el error. No soy abogado, pero mi papá logró salir de una multa por exceso de velocidad, porque pudo demostrar que el oficial de policía había mentido sobre la interacción que tuvieron. Él estaba en un auto deportivo de un brillante color verde, y fue seguido por un autopatrullero durante unos 10 minutos, sin cometer ninguna infracción. Después de que entró a su propia cochera, el oficial se acercó y le dijo que estaba manejando a alta velocidad y de manera peligrosa. El oficial tenía a una atractiva oficial joven en su auto, que no salió y observó desde su asiento. Él habló con el oficial y se produjo una discusión un poco tonta a través de una abertura de 1 pulgada en la ventana, porque el motor de la ventana estaba descompuesto y las piezas pedidas no estaban disponibles en el concesionario debido a su rareza. En la corte, el oficial mayor, un hombre, dio su versión de los hechos diciendo que papá había sido grosero, abusivo, amenazante, etcétera, y que estaba conduciendo al doble del límite de velocidad en su propia calle. Luego, la oficial femenina tomó el estrado y repitió palabra por palabra lo que su colega masculino había dicho. Le preguntaron dónde estaba y cómo podía escuchar todo esto, y dijo que estaba en el asiento del pasajero del auto patrullero en ese momento. Y que escuchó todo porque papá tenía la ventana abajo. Papá pudo presentar el pedido del motor de ventana eléctrica del concesionario, la factura de la instalación del reemplazo después de la multa y una declaración del concesionario que indicaba que estaba atascada en la posición casi arriba, con una pequeña abertura en la parte superior. El juez ya estaba muy escéptico de cómo la historia de la oficial femenina coincidía a la perfección con la de su superior, a pesar de estar en otro auto a una corta distancia, y la evidencia de que la ventana estaba apenas abierta, hizo que el caso fuera desechado. Mi padre fue contratado por un hombre que había causado la muerte de una madre zarigüeya y alrededor de 8 crías al atropellarlas con un coche. Fue acusado de 9 cargos de maltrato animal. Cada uno tenía algo así como 1 año de cárcel y una multa significativa. Entonces mi papá presenta una moción para desestimar, porque según la ley estatal en ese momento, las zarigüeyas no son técnicamente animales según la ley, sino plagas. La organización estatal responsable de las plagas, creo que Recursos Naturales, produce folletos sobre cómo acabar con las zarigüeyas por ahogamiento. Él argumenta que el cliente de hecho hizo menos daño a las zarigüeyas de lo que el Estado mismo le indica que haga. Gana en una moción previa al juicio, lo que lo convierte en noticia a nivel nacional. Había un chico en el entrenamiento básico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que debería haber sido abogado. Cuando estábamos de guardia en el dormitorio, se suponía que debíamos pedir a cualquier persona que solicitara entrada, que mostrara su identificación militar a través de la ventana de la puerta y comparar el nombre mostrado con una lista de entradas aprobada. No confirmar la identificación antes de permitir la entrada era una infracción de seguridad. Así que un día, este chico está de guardia, cuando un instructor de entrenamiento, DI, está recorriendo los dormitorios para asegurarse de que los aviadores en servicio estén siguiendo los procedimientos. El TI toca la puerta y exige entrada. Por alguna razón, el aviador deja entrar al TI sin pedirle que mostrara su identificación. El TI se enloquece y comienza a gritarle al aviador cuánto problema va a tener cuando el TI informe lo que sucedió. Exige que el aviador le entregue un formulario 341 que se utiliza para documentar infracciones de reglas. Aviador: señor, le daré un 341, pero creo que debería saber que esta puerta está rota. TI: ¿qué demonios estás diciendo, aviador? Aviador: señor, descubrimos que si patea la puerta en la esquina inferior izquierda, se abre, esté cerrada con llave o no. TI: muéstrame de qué hablas. Los dos salen al pasillo, y el aviador le muestra al TI dónde patear la puerta. Aviador: señor, déjeme volver adentro y cerrar la puerta para que pueda intentarlo usted mismo. El aviador vuelve adentro, luego cierra la puerta con llave. El TI intenta patear la puerta, pero se mantiene cerrada. TI: aviador, pensé que dijiste que esta puerta está rota. Aviador: vaya, funcionó la última vez que lo intenté. TI: bueno, parece que ahora está funcionando bien. Abre y dame un 341. Aviador: señor, si está solicitando entrada al dormitorio, primero necesitaré ver su identificación. No soy abogado, y no podría atestiguar la veracidad de estas afirmaciones bajo juramento, pero hay una historia en mi familia sobre mi hermano mayor, de la que solo he escuchado fragmentos a lo largo de los años,
respecto a por qué abandonó la universidad a principios de 2001. Básicamente, cuando mi hermano estaba estudiando, se relacionó con malas compañías. Piensa en personas involucradas en el consumo de sustancias fuertes, el tráfico de sustancias ilícitas, la impresión de dinero falsificado y ese tipo de cosas. No tengo idea de hasta qué punto estuvo involucrado mi hermano, pero sé que fue arrestado en una especie de redada y podía testificar lo suficiente como para que le ofrecieran un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio sobre el gran tema: el dinero falsificado. Es decir, un delito federal muy serio. Mi hermano aún iba a cumplir tiempo, pero creo que sus cargos se redujeron a un par de delitos menores federales. Luego ocurrió el 11 de septiembre. Supuestamente, y esa es una seria utilización de la palabra supuestamente, los casos pendientes de ciertas clases de ciertos delitos federales fueron desestimados, presumiblemente para hacer espacio en las prisiones federales para todos los terroristas. ¿Y qué creen? Mi hermano salió ileso. Una vez, argumenté y gané un caso de allanamiento a la propiedad mientras tenía una licencia de práctica en la Facultad de Derecho. Hice esa cosa en la que citas un caso que fue la fuente de la fuente de la fuente. Resulta que la pieza de propiedad, de la que se hablaba en este caso muy antiguo de Tennessee, era una persona. Un ser humano, en condiciones de esclavitud. Leí el caso por primera vez sentado en la mesa de abogados, antes de levantarme para argumentar. Lo minimicé un poco. Tenía una clienta con un serio problema médico que le costó su trabajo y estaba preparándose para solicitar la bancarrota debido a las facturas médicas y deudas de tarjeta de crédito. El problema era que tenía como $15,000 ahorrados y no me lo dijo. Era todo lo que quedaba de sus ahorros de toda la vida. Antes de que presentáramos su caso, se lo entregó a su mamá para que lo guardara. Lo que no sabía es que podría haber mantenido el dinero durante la bancarrota. Pero regalarlo de antemano no está permitido. Tuve que informar al tribunal cuando me enteré. Y cuando esto sucede, el tribunal tiene derecho a demandar a la mamá por los $15,000. El problema es que la deuda de la mamá con el tribunal de bancarrotas de su hija también es descargable en la bancarrota. Así que la mamá también solicitó la bancarrota. Y al final, pudieron quedarse con el dinero. Hace más de 10 años, yo fui responsable de chocar por detrás a otra persona. No tenía seguro, y mi licencia estaba caducada. No creo que necesite mencionar que estaba en un lugar muy precario en la vida, luchando con casi todos los aspectos concebibles de la existencia. El policía fue muy amable mientras hablábamos, pero me escribió una multa por todo eso. Una era una especie de multa para arreglar lo relacionado con mi licencia suspendida. Lo resolví en los días posteriores y no pasó nada con esa multa. El policía mencionó que tenía que escribir la multa por falta de seguro, pero que la llevara a la corte para intentar que me la bajaran. Estaba desesperado por intentar reducir mi multa de $800 por falta de seguro, porque no podía permitirme algo así. Así que seguí el consejo del policía. Fui a la corte de tránsito semanas después, y cuando llegó mi turno para hablar con el juez frente a todos los presentes, el juez miró la multa, me detuvo y dijo: «Me gustaría usar el caso del señor South Seattle como ejemplo para la galería. Casi me muero». Continuó: «Esta es una corte de la ley, pero también es una corte de justicia. Parece que el oficial no escribió la fecha del incidente en la multa. No puedo responsabilizar al señor South Seattle por esto». Me quedé boquiabierto. Estuve ahí parado. El juez me dijo que era libre de irme 2 veces antes de que me registrara. Estoy bastante seguro de que ese policía deliberadamente no escribió la fecha en esa multa. Gracias, oficial. No soy abogado, pero una vez logré salir de una multa por exceso de velocidad conduciendo a más de 160 km por hora. Fui detenido por el sheriff y recibí una multa. Afortunadamente, me dejó ir y no me arrestó. Me dieron la fecha de mi juicio y fui a mi audiencia de entrada, donde me declaré no culpable y fijaron otra fecha para que presentara mi caso. Luego hice solicitudes de descubrimiento sobre todo lo que se me ocurrió. Notas de los oficiales, su paradero durante todo el día, los registros de servicio de su vehículo, etc. Esto fue bastante complicado, porque tuve que redactar la solicitud y enviarla a como a 3 lugares, al sheriff, al tribunal y a algún lugar de registros o algo así. Bueno, por supuesto no cumplieron y no me enviaron nada. Así que, fui a mi fecha en el tribunal y le dije al juez que no podía defenderme porque no cumplían con mi solicitud de descubrimiento, como es mi derecho, y pedí que el tribunal ordenara el cumplimiento y se fijara una nueva fecha para la audiencia. El juez, evidentemente, no le gustó esto.
pero no tuvo más opción que exigir al departamento del sheriff que cumpliera y me enviara la información que había solicitado en el descubrimiento. Así que, fijó otra fecha para el juicio, que sabía que estaba fuera del límite de mi derecho a un juicio rápido. Le dije al juez que no renunciaba a mi derecho a un juicio rápido y exigí una fecha anterior. Esto realmente lo enfureció. No pudo ofrecerme una fecha anterior porque los tribunales están sobrecargados y atascados con otros casos. Básicamente, me dijo que me fuera y que me verían en mi próxima fecha de juicio. Al final, el sheriff cumplió con la orden del tribunal y me envió un paquete de información como lo había solicitado. Finalmente, llegó mi próxima fecha en el tribunal y vi a otro juez. Hice una moción para desestimar los cargos alegando que se habían violado mis derechos a un juicio rápido y que no los había renunciado, como tantas personas lo hacen. El juez no tuvo más opción que desestimar todos los cargos. Pero, no antes de darme una charla sobre los peligros de exceder el límite de velocidad. Resumen. Salí de una multa por conocer y defender mis derechos. Tengo uno donde ganamos, pero no salió como se planeó. Tuve un cliente hace un tiempo que estaba encarcelado en una granja penitenciaria estatal. Los reclusos debían pasar de 40 a 60 horas a la semana, preparando comida descompuesta para los cerdos, a partir de comida de restaurantes caducada, y limpiando los corrales de los cerdos. Él apestaba cada vez que me reunía con él, incluso después de ducharse, dijo que era miserable. Bueno, se enteró de que algunos reclusos musulmanes que no podían trabajar con cerdos, tenían la opción de trabajar en el establo de caballos de policía que estaba a 5 minutos de distancia. Quería demandar, diciendo que trabajar en el establo es mucho menos repulsivo que trabajar con cerdos, y que esto constituía un castigo desigual basado en la religión. Pensé que tenía un buen punto. Bueno, el caso no fue desechado y en realidad ganó algo de atención. Pero luego la prisión cambió sus políticas en respuesta. Los reclusos que no podían trabajar alrededor de cerdos, o que no querían, serían transportados a un gallinero industrial en el próximo condado para trabajar cada día. Él pidió que yo retirara la demanda. Y los reclusos musulmanes no estaban contentos con él. La estatua convirtió en un delito construir estructuras en el parque, es decir, carpas para personas sin hogar. Mi amigo fue detenido. Sin ninguna preparación, me levanto, miro la estatua y veo que hay una excepción, si tienen el permiso del gobernador, del alcalde o del departamento de parques. Dije que la multa no mencionaba que se verificara el permiso y que no podrían probarlo, así que debería ser desestimada por falta de causa probable. El juez, que odiaba la criminalización de la pobreza, la desechó. Vaya, no soy abogado, pero cuando estaba en la preparatoria, mis amigos y yo solíamos lanzar bombas de harina a los coches. Esto es estúpido, y no debes hacerlo. Vierte una media taza de harina sobre un papel toalla húmedo, retuércelo en una pequeña bolsa y átala con una liga. Lánzala a alguien o a algo. Puf. Fui atrapado por la policía, y me pusieron una multa de $360, el máximo permitido por lo que me estaban acusando. La impugné porque estaba en quiebra, y pensé que el oficial no se presentaría a la corte de tránsito. El lenguaje de esta ley era extrañamente específico. Fui acusado de lanzar o colocar un objeto peligroso o lesivo en una vía pública. Si el lenguaje se hubiera mantenido así, habría sido bastante fácil para ellos hacer cumplir esto, y no habría tenido otra opción más que pagar. También quiero dejar claro que definitivamente hice algo estúpido y podría haber lastimado a alguien. Merecía lo que se venía. Pero la ley continuaba definiendo, con extraña especificidad, qué constituía un objeto peligroso o lesivo. Incluía cosas como piedras, piñas, platos, llantas, y así sucesivamente. Pero en ningún lado decía algo sobre harina, o comida, o papel toalla o ligas. La sala estaba dividida en violaciones normales, de tránsito, como exceso de velocidad y similares, y luego, otras. Yo y otra persona éramos los otros, y tuvimos que ir primero. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero cuando llegó mi turno, me levanté frente a la corte, saqué un libro de leyes y leí esto, y luego presenté una bomba de harina que hice, y traté de explicar nerviosamente por qué no creía que esto cumpliera con su definición. El fiscal y el oficial de policía que me puso la multa tuvieron un intercambio, y luego hablaron con el juez por un minuto. No parecían estar muy preocupados ni complacidos, pero después de un minuto, el juez simplemente dijo que estaba libre de ir y que la multa era desestimada. Algunas personas comenzaron a reírse y un montón de personas aplaudieron,
lo cual debo admitir se sintió bastante genial. De nuevo, esto fue una tontería, y no estaba exactamente en el espíritu de la ley. Fui un idiota, y me salí con la mía. No soy abogado, pero cuando estaba en la preparatoria, logré evitar una multa por exceso de velocidad emitida en una tecnicidad. Fue en una zona escolar la preparatoria a la que asistía en ese momento, y los letreros decían claramente que el límite era de 32 kilómetros por hora, cuando hay niños presentes, no cuando la escuela está en sesión, ni cuando las luces están intermitentes, sino cuando hay niños presentes. Tenía una relación de compañeros-amistad con el chico que estaba en el auto detrás del mío cuando me detuvieron, y él escribió una carta como testigo que presenté en la corte de tráfico afirmando que, como dije, no había niños presentes en ninguna parte de la calle en ese momento. Todos los demás estaban, lo adivinaste, en clase, dentro de la escuela. Cancelé la orden de deportación de un cliente pro bono ante UCIS. Tenía una condena por posesión de sustancias de bajo nivel de principios de la década de 1980. Durante ese breve periodo, el ingrediente activo del Imodium era considerado ilegal bajo la ley estatal, pero no bajo la ley federal. Así que argumenté con éxito que no podían probar que no se trataba de una condena por posesión de una sustancia que era legal a nivel federal en ese momento, y por lo tanto, no estaba sujeta a deportación. El argumento funcionó, y mi cliente volvió a su negocio y a su familia. Tuve un caso en el que un hombre fue acusado de pasar un semáforo en rojo. Lo curioso es que había estado detenido en el semáforo durante 5 minutos y no había cambiado. La redacción de la sección específica bajo la cual fue acusado se refería a señales de alto y semáforos, y los mencionaba como dispositivos de regulación del tráfico. Argumenté con éxito que, dado que el semáforo no estaba cambiando, no estaba regulando el tráfico, y consiguió salir libre. No podía creerlo cuando el juez falló a mi favor, ni tampoco podía creerlo el fiscal de la policía. Un tipo se hizo ebrio, y decidió montar su caballo por el pueblo. Era un pueblo pequeño en Carolina del Norte. Se detenía en cada intersección, y hacía ruidos fuertes al aire como un cowboy del viejo oeste. De todos modos, el tipo fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de usar un arma dentro de los límites de la ciudad, lo cual era un delito grave. Así que, como pronto se descubriría, no solo es obligatorio, sino que es una ley que debes hacer ruidos al aire en una intersección cuando atraviesas el pueblo montado en tu caballo. Una antigua ley que nunca fue eliminada. Aún así, recibió la multa por conducir bajo los efectos del alcohol y su caballo fue confiscado, pero el juez atónito desestimó los otros cargos. Al inicio de mi carrera, tuve un caso bastante menor en el que el vecino de mi cliente cortó un montón de arbustos y pequeños árboles que bordeaban sus propiedades, porque obstruían su vista. Esto irritó mucho a mi cliente, ya que quería tener privacidad. Ahora, los daños monetarios realmente no eran tan significativos, y este parecía ser un caso que no podía ser litigado económicamente, por lo que el cliente podía permitirse. Sin embargo, al investigar el tema, encontré una ley bastante oscura que contempla honorarios de abogados para un demandante ganador, cuando un demandado ha dañado deliberadamente la vegetación de frontera de un terreno o granja. Al buscar la definición de estos términos, me di cuenta de que la propiedad de mi cliente calificaba para el estatuto, ya que utilizaba su terreno para cultivar una variedad de productos para el mercado. Una vez que los honorarios de abogados estaban sobre la mesa, la otra parte rápidamente capituló y escribió un cheque grande para cubrir los daños.